Respira hondo por un momento. Imagina que estás a solas, quizá en tu habitación, quizá en el carro después de un día largo. Por fuera todo parece igual, las mismas luces, las mismas responsabilidades, las mismas preguntas que te han acompañado por años. Pero por dentro, algo se está moviendo. Sientes una incomodidad santa, una sospecha silenciosa, esto que veo no es todo. Hay algo más que no estoy percibiendo. Tal vez has comenzado a notar detalles que antes ignorabas. Personas que se cruzan en tu camino con palabras que parecen respuesta directa a tus oraciones. Circunstancias que se repiten como si fueran señales. Sueños que te despiertan con el corazón acelerado. Y, al mismo tiempo, una batalla dentro de ti entre el miedo y el deseo de ver lo que Dios realmente está haciendo. La primera señal de que Dios está abriendo tu visión espiritual es esta: ya no te conformas con mirar la vida solo con los ojos del cuerpo. Algo en ti clama, casi sin palabras: Señor, muéstrame lo que yo no veo. Empiezas a sentir que las casualidades no son casualidad, que las puertas que se abren y se cierran no son solo decisiones humanas, sino parte de una historia más grande. En lo profundo, escuchas una verdad suave pero firme: no mires solamente lo que se ve es pasajero, pero lo que no se ve es eterno. Y esa frase se queda contigo como un eco que no puedes apagar. En medio de las noticias, de las cuentas, de las conversaciones diarias, algo en ti se levanta y pregunta: Dios, ¿qué estás haciendo detrás de todo esto, que no estoy entendiendo todavía? Quizá te has sentido raro, fuera de lugar, porque mientras otros solo se quejan, tú sientes que hay un propósito escondido en medio de cada prueba. Mientras otros dicen solo es mala suerte, tú percibes que hay una batalla espiritual, que no todo es natural, que hay fuerzas que quieren apagar tu fe y una mano que te sostiene en secreto. Empiezas a notar que cuando oras, no solo hablas al aire. Hay respuestas, hay movimientos, hay puertas que se cierran para protegerte y otras que se abren en el momento exacto. Otra señal es que tu corazón empieza a doler por lo que a Dios le duele. De repente, ya no puedes ignorar el pecado que antes te parecía normal. Ya no te ríes de las mismas cosas. Sientes una tristeza santa cuando te alejas y una paz profunda cuando obedeces. Escuchas dentro de ti palabras que no son tuyas: despierta, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Y te das cuenta de que Dios no solo quiere mejorar tu vida, quiere despertarte por completo. No es casualidad que estés escuchando estas palabras. El Espíritu Santo te ha estado inquietando, empujándote a buscar más, a orar distinto, a abrir la Biblia con hambre y no por costumbre. Has sentido que Dios te está preparando para algo que todavía no puedes nombrar, pero que se acerca. Y aunque parte de ti tiene miedo, otra parte sabe que es tiempo de ver con nuevos ojos, de dejar de caminar a ciegas y permitir que la luz de Dios empiece a iluminarlo todo desde adentro. Porque cuando Dios decide abrir tu visión, nada vuelve a ser igual, lo cotidiano se vuelve sagrado y cada día se convierte en una invitación. Hay momentos en los que Dios responde a esa oración de una manera que no esperábamos. No siempre quitando el problema, sino cambiando la forma en que lo vemos. Eso le pasó a un joven siervo que una mañana se despertó sobresaltado. Salió, miró alrededor y su corazón se hundió. La ciudad estaba rodeada por un ejército enemigo. Caballos, carros, soldados por todas partes. No había salida, no había escape. Todo lo que sus ojos podían registrar era amenaza. Él hizo lo que tú y yo hemos hecho tantas veces: correr al hombre de Dios con una pregunta desesperada. ¿Qué vamos a hacer? Esa súplica sigue recorriendo la historia. ¿Qué voy a hacer con este diagnóstico? ¿Qué voy a hacer con estas deudas? ¿Qué voy a hacer con este matrimonio que parece romperse? ¿Qué voy a hacer ahora que me siento completamente rodeado? La segunda señal de que Dios está abriendo tu visión espiritual es esta: Él permite escenarios que exponen tu miedo, no para avergonzarte, sino para mostrarte quién realmente te rodea. El siervo veía soldados, pero el profeta veía algo más. Mientras uno temblaba, el otro estaba en paz.
No porque fuera más fuerte, sino porque veía una realidad que el otro aún no percibía. El hombre de Dios no se desesperó. No corrió. No gritó. Simplemente dijo, no tengas miedo. Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y luego elevó una oración sencilla pero poderosa, Señor, abre sus ojos para que vea. En ese instante, no desapareció el ejército enemigo. No se borraron los problemas. Pero los ojos del siervo fueron abiertos, y vio lo que siempre había estado allí, el monte lleno de carros de fuego, un ejército celestial rodeándolos. Los que están con nosotros son más que los que están contra nosotros. Eso es visión espiritual. No niega la batalla, revela la presencia de Dios en medio de ella. Tal vez tú también te has sentido rodeado. Tal vez todo parece ir en tu contra. Pero si pudieras ver el cuadro completo, entenderías que no estás abandonado, que hay ángeles acampando a tu alrededor, que hay manos invisibles sosteniéndote cuando sientes que no puedes más. Cuando Dios empieza a abrir tus ojos, notas algo nuevo, ya no oras solo para que el problema desaparezca, oras para ver cómo Él ve. Dices con sinceridad, Señor, abre mis ojos para que vea tu mano en esto. Muéstrame dónde estás en medio de este caos. Y en esa oración hay un cambio profundo. Dejas de vivir reaccionando al miedo y comienzas a responder desde la fe. Otra señal es que, aun cuando el miedo toca a tu puerta, una paz que no puedes explicar empieza a guardarte. No es que dejes de sentir, es que oyes dentro de ti una voz que susurra, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y en ese susurro descubres que Dios no solo está contigo, está preparándote. Está usando cada amenaza, cada presión, cada noche de lágrimas como un entrenamiento para algo mayor que aún no comprendes, pero que ya empezó a gestarse en tu interior. Porque quienes aprenden a ver así no se quedan paralizados por lo que falta, sino que caminan confiados por quien camina delante de ellos, aun cuando otros solo ven peligro. Imagina ahora otro tipo de escena. No es una ciudad rodeada ni un ejército enemigo. Es tu propia vida cotidiana. Vas al trabajo, cumples responsabilidades, revisas el celular una y otra vez, cambias de aplicación, de conversación, de pantalla. Por fuera estás activo, pero por dentro estás distraído, fragmentado, con el alma llena de ruido. Y, sin embargo, en medio de todo ese movimiento, sientes una voz suave que te llama a la quietud, como si alguien bajara lentamente el volumen del mundo para que puedas escuchar algo más profundo. La tercera señal de que Dios está abriendo tu visión espiritual es tu creciente incapacidad para vivir anestesiado. Lo que antes llenaba tu mente ya no te satisface. Empiezas a sentir hambre de silencio, sed de presencia, necesidad de apartarte aunque sea unos minutos para estar a solas con Él. No es un simple gusto nuevo, es una atracción espiritual, como si el Espíritu te invitara a salir de la multitud para hablarte en secreto. En esos momentos de quietud empiezas a notar cosas que antes no percibías. Recuerdos que el Espíritu trae a tu mente, conversaciones que necesitas sanar, decisiones que has pospuesto por miedo. No se trata solo de introspección, es Dios alumbrando rincones que habías dejado en penumbra. Escuchas dentro de ti palabras que resuenan, lámpara es a tus pies mi palabra y lumbrera a tu camino. Y con esa luz, empiezas a verte de verdad, no para condenarte, sino para transformarte. Cuando Dios abre tu visión, no solo ves lo que Él hace fuera, también ves lo que quiere ordenar dentro. Comienzas a discernir patrones que te han robado paz. Identificas pensamientos que se repetían como cadenas, narrativas internas que te decían que no era suficiente, que nunca ibas a cambiar. La visión espiritual no solo revela ángeles y batallas, revela mentiras. Y al exponerlas, les quita poder. Es posible que en esta etapa te sientas incómodo. Lo que antes tolerabas ahora te pesa. Lo que antes justificabas, ahora el Espíritu te lo señala con ternura pero con firmeza. No es culpa, es corrección amorosa. Es la mano del Padre que te toma del rostro y te dice, ya no vivas a oscuras.
Ven a la luz. Y en respuesta, tu oración cambia. Dejas de pedir solo cosas y empiezas a decir, Señor, enséñame a ver mi corazón como tú lo ves. Si hay caminos de mentira, muéstramelos y guíame por senda de vida. Otra señal clara es que la palabra comienza a abrirse ante ti de manera nueva. Versos que habías leído muchas veces ahora parecen subrayados por Dios mismo. Pasajes que antes eran solo historias se convierten en espejo. Te sorprendes diciendo, esto es para mí hoy. Y es que lo es. Porque cuando tus ojos interiores se abren, la escritura deja de ser información y se vuelve revelación viva, pan diario, voz que te guía paso a paso. Tal vez sientas que Dios está desarmando cosas dentro de ti y no entiendes del todo por qué. No te asustes. Cuando el Señor prepara a alguien para algo grande, primero limpia su mirada. Quita velos, rompe ilusiones, te enseña a distinguir entre lo urgente y lo eterno. Está afinando tus sentidos para que, cuando llegue lo que ha preparado, no lo confundas con algo menos ni lo dejes pasar como si fuera un detalle más. Pero abrir los ojos hacia adentro también revela algo que duele, nuestras áreas de necedad, los lugares donde hemos preferido seguir nuestros impulsos antes que la voz de Dios. Y aquí aparece otra señal de que el Señor está trabajando en tu visión espiritual, comienzas a ver las consecuencias de tus decisiones, no para vivir condenado, sino para despertar. Piensa en aquel hombre fuerte, apartado para Dios desde antes de nacer, con una fuerza fuera de lo común y un llamado claro sobre su vida. Tenía todo para caminar en propósito, pero poco a poco empezó a guiarse más por lo que sus ojos deseaban que por lo que el espíritu aprobaba. Eligió relaciones tóxicas, juegos peligrosos, promesas quebradas. La caída no fue de un día para otro, fue una sucesión de pequeñas concesiones, de no pasa nada, de yo controlo esto. La cuarta señal de una visión que Dios quiere restaurar es cuando reconoces que has estado viviendo más por impulso que por discernimiento. Has usado tu fuerza, tus dones, tu influencia, pero sin preguntar, Señor, ¿esto viene de ti? Quizás todavía te ves fuerte de afuera, sigues trabajando, sirviendo, cumpliendo, pero en tu interior sabes que tu sensibilidad se ha apagado, que ya no oyes como antes, que algo de tu fuego se ha ido. En la historia de ese hombre, sus enemigos finalmente lo atraparon, y lo primero que hicieron fue sacarle los ojos. Lo que había comenzado como ceguera interior terminó manifestándose afuera. Y allí, en la oscuridad de una prisión, moliendo grano entre cadenas, apareció una frase que lo cambia todo. Su cabello empezó a crecer de nuevo. Donde otros veían un final vergonzoso, Dios veía una semilla de restauración. Allí, sin ver nada hacia afuera, empezó a ver mejor hacia adentro. Aquí hay una verdad profunda, a veces Dios permite que toquemos fondo, no para destruirnos, sino para que se caigan las falsas luces que nos distraían. En la quietud del fracaso, en la soledad de los errores, se escucha más claro una voz que dice, vuelve a mí, porque yo soy tu fuerza. Y en ese lugar, tu oración cambia. Ya no suena a exigencia, suena a rendición, Señor, acuérdate de mí. Dame otra oportunidad. Devuélveme la visión que perdí. Si últimamente has sentido el peso de consecuencias, si hay puertas cerradas que no entiendes, si ves áreas donde te quedaste sin fuerza, puede que no sea solo ataque, puede ser amor disciplinando. Porque el Señor al que ama disciplina y corrige a todo el que recibe por hijo. Esa corrección no es rechazo, es señal de pertenencia. Es Dios diciendo, no voy a dejar que te pierdas con los ojos abiertos. Otra señal de que tu visión está siendo restaurada es que te cuesta seguir jugando con el pecado. Lo que antes parecía inofensivo ahora se siente peligroso. Y en medio de esa tensión escuchas dentro de ti una invitación a la humildad, humíllate bajo mi poderosa mano, y a su tiempo yo te exaltaré. Cuando respondes, algo empieza a alinearse. Es como si un velo pesado cayera de tus ojos y respirar se hiciera más fácil. No se nota todo de golpe por fuera, pero en lo secreto ya está creciendo algo que el enemigo no podrá detener, un corazón que ve mejor porque decidió doblarse. Un espíritu que se fortalece precisamente en el lugar donde antes se había debilitado.
Hay momentos en los que la vida se vuelve confusa. No sabes qué decisión tomar, no entiendes por qué ciertas cosas están ocurriendo, sientes presión, cansancio, preguntas acumuladas. Es como si caminaras con los ojos entrecerrados, avanzando a tientas. Y justo allí, cuando todo parece borroso, Dios introduce otra señal de que está despertando tu visión espiritual, te guía por caminos que parecen ilógicos, pero que te llevan hacia encuentros que cambiarán tu historia. Eso le ocurrió a un hombre que nació sin ver nada. Su mundo entero había sido oscuridad. Nunca vio colores, nunca vio rostros, nunca vio un amanecer. Él no sabía lo que era la luz. Sin embargo, Jesús se acercó a él de una forma inesperada. No lo sanó con una palabra inmediata, ni con un toque sobrenatural visible. Tomó tierra, la mezcló con saliva y formó lodo. Luego colocó ese barro sobre sus ojos. ¿Te imaginas la confusión del hombre? Estaba ciego y ahora además tenía el rostro cubierto de barro. Nada de lo que Jesús estaba haciendo parecía lógico. Pero esa es la quinta señal de que Dios está abriendo tu visión. El proceso no siempre se siente bonito. A veces te ensucia, a veces te desconcierta, a veces te saca de tus patrones. Dios comienza a mover cosas en tu vida de formas que no entiendes. Permite conversaciones incómodas, interrupciones inesperadas, situaciones que te obligan a detenerte. No es castigo, es formación. Jesús no solo puso barro sobre sus ojos, también le dio una instrucción: ve y lávate. Y todavía ciego, sin garantías, sin pruebas de que algo iba a cambiar, el hombre obedeció. Caminó así, con barro y oscuridad, confiando más en la voz que lo enviaba que en sus propios sentidos. Esta es otra señal clara: cuando Dios despierta tu visión, te invita a obedecer antes de entender. Comienzas a caminar en fe, no porque tus circunstancias sean claras, sino porque su voz es suficiente. Das pasos pequeños pero firmes. Te alejas de lo que te hace daño aunque no veas aún el fruto. Buscas de Dios aunque todavía no sientas nada. Tomas decisiones guiadas por convicción y no por emoción. Y entonces, cuando obedeces, ocurre algo silenciosamente glorioso: la luz entra. El hombre se lavó, y por primera vez en su vida vio. El mundo se abrió como una ventana que nunca había existido. Todo lo que había sido sombra ahora era forma, color, movimiento. Así es cuando Dios abre tus ojos. De repente entiendes cosas que antes te confundían. Recuerdas situaciones pasadas y dices: ah, era eso. Dios estaba ahí. La escritura empieza a hablarte, la oración se vuelve más viva, la presencia de Dios más tangible. Pero recuerda algo importante: no todos celebrarán tu despertar. El hombre que fue sanado enfrentó críticas, acusaciones, dudas. Lo juzgaron, lo interrogaron, incluso lo rechazaron. ¿Por qué? Porque cuando tus ojos se abren, rompes esquemas religiosos, confrontas estructuras vacías, incomodas a quienes prefieren la rutina espiritual. Aún así, él respondió con una frase que nace de la visión restaurada: antes no veía, ahora veo. Y eso bastó. Cuando el Espíritu abre tus ojos, no necesitas defenderte tanto. Tu testimonio habla. Tu cambio es visible. La claridad de tu alma se vuelve un faro. Y aunque enfrentes oposición, sigues caminando con la luz que recibiste, porque la verdadera visión no solo te permite ver, te permite avanzar con seguridad. La visión espiritual no solo te permite ver lo nuevo, también te protege de caer en la misma trampa que muchos religiosos han caído por siglos: creer que ya lo sabes todo. La ceguera más peligrosa no es la que viene por dolor, sino la que nace de la autosuficiencia. Personas que conocen versículos, que dominan estructuras, que participan en actividades, pero que no reconocen cuando Dios está frente a ellos moviéndose de una manera distinta a la que están acostumbrados. Eso les ocurrió a los hombres más instruidos del tiempo de Jesús. Eran estudiosos, disciplinados, respetados. Dedicaban horas a la escritura, enseñaban, juzgaban, organizaban, corregían.
Y sin embargo, cuando la luz caminó entre ellos, no la vieron. Veían milagros, escuchaban verdad, observaban señales, pero su corazón estaba cubierto por un velo de orgullo. No podían reconocer la presencia viva de Dios porque su necesidad de tener la razón era mayor que su deseo de escuchar la voz del Espíritu. Esta es la sexta señal de que Dios está abriendo tu visión. Él te lleva a un punto de humildad profunda. Empiezas a darte cuenta de cuánto necesitas ser enseñado, corregido, guiado. Dejas de apoyarte solo en tu experiencia, tu lógica o tu memoria espiritual. Te abres a lo nuevo, no porque sea diferente, sino porque entiendes que Dios es infinito y siempre tiene más para revelar. Hay un momento en el que Jesús dijo una frase que atraviesa el alma: si fueran realmente ciegos, serían inocentes, pero como dicen que ven, su pecado permanece. ¿Qué significa eso? Que no es un problema no ver, el problema es creer que ya ves todo. Cuando te percibes autosuficiente, ya no posicionas tu corazón para recibir. Pero cuando reconoces tu necesidad, Dios puede abrir tus ojos de nuevo. Si últimamente sientes que Dios está corrigiendo tu orgullo, si te estás dando cuenta de que hablabas demasiado y escuchabas poco, si percibes que estabas juzgando situaciones sin discernimiento, si ves que tu corazón estaba endurecido, toma esto como una señal de amor. Él está limpiando tus ojos espirituales. Está quitando capas de autosuficiencia para que puedas ver su rostro con más claridad. Otra señal poderosa es cuando la palabra comienza a atravesarte más que a informarte. Ya no la lees para confirmar tus ideas, sino para rendirte a lo que Él diga. Ya no buscas solo promesas, también buscas dirección. Tus oraciones cambian. Dejas de decir, Señor, muéstrame quién tiene la culpa, y empiezas a decir, Señor, muéstrame dónde necesito cambiar yo. La verdadera visión espiritual se sostiene en un corazón humilde. La revelación viene cuando dejas de debatir y empiezas a escuchar. Cuando reconoces, yo no lo sé todo. Yo también puedo estar ciego. Señor, ilumina mis pasos. Y de pronto, empiezas a ver señales que antes ignorabas, puertas que Dios cerró para protegerte, advertencias que antes pasaban desapercibidas, palabras que antes te parecían duras y ahora sabes que eran un abrazo. Tu percepción se afina. Lo que antes confundías con ataque, ahora reconoces como corrección. Lo que antes interpretabas como rechazo, ahora entiendes que era redirección. Hay lugares de nuestra historia que evitamos mirar. Momentos que preferimos enterrar. Recuerdos que todavía duelen cuando asoman. Y sin darnos cuenta, esos espacios se vuelven como desiertos internos, territorios donde creemos que Dios no puede encontrarnos. Pero justo allí, en los lugares donde te sientes más solo, aparece otra señal poderosa de que tu visión espiritual está despertando. Comienzas a reconocer que Dios ha estado presente incluso en los capítulos que te avergüenzan. Así le ocurrió a un hombre que huyó con culpa a cuestas. Había engañado, herido, manipulado. Se quedó sin hogar, sin seguridad, sin familia. Lo único que tenía era una piedra como almohada y una noche fría sobre su espalda. Era un escenario que cualquiera llamaría fracaso. Y sin embargo, en ese lugar de ruina personal, se abrió el cielo. Mientras dormía, vio algo indescriptible, una escalera que tocaba la tierra y se perdía en lo alto, con ángeles subiendo y bajando, y sobre ella la voz de Dios diciendo, estoy contigo. Te guardaré donde quiera que vayas. ¡Qué contraste! Él había huido, pero Dios no lo había abandonado. Él se había equivocado, pero Dios todavía lo perseguía con gracia. Cuando despertó, dijo palabras que marcan la séptima señal de visión espiritual: Dios estaba aquí, y yo no lo sabía. Eso también le ocurre hoy a quienes están siendo despertados por Dios. Empiezas a mirar tu pasado y ver que no estabas solo. Recuerdas noches de llanto y ahora entiendes por qué no te perdiste. Te vienen a la mente situaciones peligrosas y dices, alguien me guardó. Vuelven a tu memoria decisiones equivocadas y percibes que Dios las transformó en lecciones para fortalecerte. Lo que antes era vergüenza se vuelve altar.
Lo que era piedra se vuelve testimonio. Dios no abre tu visión solo para mostrarte el futuro, también la abre para sanar tu historia. Para que mires atrás y ya no veas abandono, sino intervención. Para que entiendas que su presencia no depende de tu perfección. Él estuvo cuando corrías, cuando te escondías, cuando no entendías nada. Él estuvo allí cuando caíste, cuando te levantaste, y cuando creíste que ya no había propósito para ti. Otra señal de que tu visión se está despertando es que empiezas a interpretar tu vida de forma distinta. Lo que antes llamabas mala suerte, ahora lo ves como protección divina. Lo que antes llamabas pérdida, ahora lo comprendes como redirección. Lo que antes llamabas soledad, ahora lo ves como un encuentro con Dios disfrazado de silencio. Él nunca te dejó. Solo estabas dormido espiritualmente. Y ahora estás despertando. Algo precioso ocurre cuando esa revelación llega, tu corazón se vuelve más sensible. Agradeces más. Disciernes más. Reconoces pequeñas señales de Dios en conversaciones, en detalles, en momentos cotidianos. Te vuelves más consciente de que hay una presencia que te acompaña. Empiezas a decir, verdaderamente, no estoy solo. Y esa conciencia cambia cómo caminas. Dios está despierto incluso cuando tú no lo estás. Y cuando Él decide abrir tus ojos, incluso tu pasado se ilumina. Ya no lo ves como un lugar oscuro, sino como terreno sagrado donde Dios te sostuvo aun cuando tú no sabías que Él estaba allí. Pero la visión espiritual no solo mira hacia el pasado ni al presente. También te enseña a ver el potencial escondido en los lugares que parecen definitivamente muertos. Hay temporadas en las que, aunque crees en Dios, ves tu vida como un valle lleno de restos, sueños rotos, relaciones desgastadas, fuerzas agotadas, promesas que parecen enterradas. Y piensas, aquí no hay nada que rescatar. Justo allí, en ese valle interior, Dios introduce la octava señal de una visión que Él está activando, te muestra que lo que parece muerto no siempre está terminado. Así como llevó a un profeta a un valle lleno de huesos secos, Dios te lleva a mirar esas áreas que has evitado por dolor o cansancio. Es un valle silencioso. No hay movimiento. No hay esperanza visible. Solo huesos dispersos bajo un cielo inmóvil. Y Dios hace una pregunta que aún hoy resuena, ¿pueden vivir otra vez estos huesos? No pregunta para informarse, sino para revelar lo que hay en tu fe. Esa pregunta te confronta, ¿crees que Dios puede revivir lo que tú ya diste por perdido? ¿Crees que Él puede restaurar lo que parecía irreparable? ¿Crees que todavía hay futuro en lo que parece acabado? El profeta respondió con humildad, Señor, solo tú lo sabes. No negó la muerte, pero tampoco limitó el poder de Dios. Y entonces, Dios le dio una instrucción inesperada, hablar vida. No analizar, no empujar, no intentar revivir nada por fuerza humana, sino declarar su palabra sobre lo que ya no tenía señales de existencia. Cuando Dios abre tus ojos, comienzas a hablar distinto. Ya no describes la muerte, profetizas vida. Ya no confiesas derrota, confiesas esperanza. Ya no repites no se puede, sino si Dios quiere, volverá a respirar. Es el Espíritu enseñándote a ver más allá de lo visible. Mientras el profeta hablaba, algo empezó a moverse. Un sonido. Unos huesos uniéndose. Estructuras formándose. Pero no había aliento todavía. Entonces Dios dijo, llama al viento, llama al Espíritu. Y cuando la obediencia se unió a la palabra, el valle se transformó. Lo que era polvo se levantó como un ejército. Así obra Dios cuando abre tu visión espiritual, te enseña a discernir entre lo que realmente murió y lo que solo está esperando su soplo. Te muestra que no toda sequedad es final. Que no toda distancia es abandono. Que no toda pérdida es ruina. A veces solo es el escenario para una resurrección. La verdadera visión espiritual te distingue de quienes se rinden rápido. Donde otros ven ruinas, tú ves un proceso. Donde otros ven un final, tú ves preparación. Donde otros lloran por lo que ya no existe, tú escuchas dentro de ti, habla vida.
Puede que tu valle no sea literal. Puede ser tu fe cansada, tu ánimo quebrado, tu propósito estancado. Pero si Dios está abriendo tus ojos, ya no dirás, no sirve de nada. Dirás, Espíritu de Dios, ven y sopla de nuevo. Y esa oración es suficiente para que las cosas comiencen a levantarse. Cuando Dios abre tus ojos así, la vida deja de ser un debate y se convierte en un camino guiado por la voz del pastor que dice, escucha mi voz y vive. Y entonces, lo que parecía confusión se transforma en claridad interior. Hay un momento en toda vida espiritual en el que Dios deja de hablarte solo a través de historias, ejemplos o señales externas y comienza a tocar algo mucho más profundo, tu propia identidad. Ya no es ver lo que Él hizo con otros, sino reconocer lo que está haciendo contigo. Y allí aparece otra señal decisiva de que tu visión espiritual está despertando, empiezas a percibir a Jesús en tu propia historia. Así les ocurrió a dos personas que caminaban desanimadas por un camino polvoriento. Habían escuchado promesas, habían creído con sinceridad, pero las circunstancias parecían haberlos vencido. Caminaban con tristeza, tratando de entender por qué las cosas no habían salido como esperaban. Y mientras conversaban, un hombre se acercó y comenzó a caminar con ellos. No lo reconocieron. Sus ojos estaban velados, no por incredulidad, sino por dolor. Eso también te pasa a ti cuando la frustración pesa más que la esperanza. Jesús camina a tu lado, pero no lo distingues. Él habla, pero tu mente está ocupada con preguntas. Él explica, pero tus emociones hacen ruido. Sin embargo, algo dentro de ellos empezó a encenderse. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino? Había un fuego interno que anunciaba que algo santo estaba cerca. La novena señal de visión espiritual es esta: tu corazón empieza a arder antes de que tus ojos se abran. Sientes convicción, consuelo, dirección. Sientes que Dios te está llamando a volver a creer, a levantarte, a cambiar el rumbo. Aunque no entiendas completamente, percibes que Él está allí, guiándote, hablándote, sosteniéndote. Y luego ocurrió el momento más revelador. Cuando ese hombre partió el pan, sus ojos se abrieron. Lo reconocieron. Jesús siempre había estado allí, pero la revelación llegó en la intimidad, no en el análisis. Lo que sus mentes no podían comprender, sus espíritus lo recibieron en un instante de comunión. Cuando Dios abre tus ojos, empiezas a ver a Jesús en partes de tu historia donde antes solo veías confusión. Lo ves en esa conversación que evitaste, en la fortaleza que no sabías que tenías, en el consuelo que llegó de repente, en la provisión inesperada, en el perdón que diste cuando pensaste que no podrías. Lo ves en cómo te sostuvo, en cómo te corrigió, en cómo te llamó una y otra vez. La visión espiritual no es un espectáculo místico, es reconocer a Cristo en tu vida cotidiana. Es decir, Él estaba conmigo cuando pensé que estaba solo. Es entender que tus pasos no eran aleatorios, que había un propósito guiándote incluso cuando no entendías nada. Otra señal que marca esta etapa es tu deseo creciente de caminar con Él de forma consciente. Ya no quieres avanzar sin dirección. Ya no deseas decisiones impulsivas. Empiezas a decir, Jesús, quiero verte en todo, en mis relaciones, en mis finanzas, en mis días buenos y en mis días confusos. Abre mis ojos. Y esa oración abre puertas que parecían selladas. Algo hermoso ocurre en este punto: tu visión ya no se trata solo de recibir revelación, sino de caminar con el revelador. Y lo que antes era un camino de duda, se convierte en un camino de encuentro. Lo que era tristeza se vuelve claridad. Lo que era confusión se vuelve propósito. Porque cuando tus ojos se abren, no solo ves más, ves mejor. Y todo cobra sentido. Y ahora llegamos a un punto sagrado. No porque esto termine aquí, sino porque algo dentro de ti ya comenzó. A lo largo de esta experiencia, has atravesado valles, montes, noches de incertidumbre y amaneceres de revelación. Has visto cómo Dios abre los ojos del que teme, del que cae, del que huye, del que se cansa, del que ya no sabe qué creer. Y hoy,
suavemente, Él dirige esa misma obra hacia ti. Porque esta es la señal final, la más profunda, la más transformadora. Tu espíritu empieza a despertar con una sensibilidad nueva. Ya no quieres caminar a ciegas. Ya no te conformas con vivir por impulsos. Sientes dentro de ti un deseo más grande que tus dudas, una voz más fuerte que tus temores, una luz que no puedes ignorar. Es Jesús invitándote a ver lo que siempre ha estado frente a ti. La verdadera visión espiritual no consiste solo en ver ángeles, señales o milagros externos. Consiste en ver a Cristo en tu historia. En reconocer su mano guiándote incluso cuando estabas cansado. En recordar que cuando pasaste por las aguas, Él estuvo contigo, y cuando atravesaste el fuego, no te quemaste porque su presencia te rodeaba. Esa revelación cambia todo. Te da estabilidad, madurez, discernimiento. Te enseña a caminar con firmeza, incluso cuando otros tiemblan. Tal vez hoy entiendes cosas que antes no veías. Tal vez, mientras escuchabas esta narración, sentiste que Dios te hablaba por dentro. Tal vez hubo frases que te hicieron respirar hondo, momentos que iluminaron heridas, escenas que te hicieron recordar su fidelidad. Eso no fue casualidad. Fue el Espíritu tocando tu visión, abriendo tu comprensión, despertando tu propósito. Y ahora, con el corazón sensible, escucha esto despacio. Dios te está preparando para algo grande. Te está entrenando por dentro para lo que viene por fuera. Está afinando tu percepción para que no confundas lo falso con lo verdadero. Está fortaleciendo tus rodillas para que puedas permanecer firme cuando lleguen decisiones importantes. Está limpiando tu mirada para que reconozcas sus pasos cuando Él te llame. Si este mensaje tocó tu corazón, no te lo guardes. Compártelo con alguien que necesite dirección. Con alguien que ha estado pidiendo una señal. Con alguien que necesita saber que Dios aún habla. Al hacerlo, te conviertes en instrumento de su voz, en luz para otros que buscan claridad. Y si este mensaje despertó algo dentro de ti, quédate cerca. Suscríbete, dale me gusta y comparte este video. Porque cuando lo haces, ayudas a que la palabra llegue a quienes más la necesitan. No estás solo presionando un botón, estás sembrando esperanza. Estás extendiendo la voz de Dios a lugares donde tú quizás no puedas ir, pero donde su espíritu sí puede alcanzar. Quédate, escucha, crece. Porque esto no termina aquí, apenas comienza. La visión que Dios está despertando en ti será la luz que guíe los próximos pasos de tu vida. Y cada día, mientras caminas, descubrirás que aquel que abre los ojos también abre caminos.